Muy buenas noches, es jueves. Soy Luis Medina Lizalde y estoy aquí hoy, 29 de septiembre, hablando en vivo y en directo. Como le anuncié ayer, está con nosotros Arturo Nale, presidente del Tribunal Judicial del Estado de Zacatecas, del Tribunal Superior. Antes le vamos a dar a conocer que hoy le recomienda un libro, La filosofía del derecho en la antigüedad cristiana, una curva del pensamiento filosófico, escrita por un paisano que nos abandonó a temprana edad, pero es zacatecano, de don Daniel Curi Breña. Él y su hermano José destacaron mucho como exponentes de la intelectualidad conservadora de este país. Ambos muy amables, muy gratos, solían venir a Zacatecas durante toda su vida. Visitaban periódicamente Zacatecas. Los entrevisté a ambos alguna vez. Eh, Eso es lo que le recomienda la librería de libros usados, El Árbol. Y en cuanto al el dato cotidiano de la pandemia, hoy hay 59 contagios. Guadalupe tiene 12 y así se van repartiendo por todo el estado hoy. Y 6 personas fallecieron, 4 hombres y 2 mujeres, los que fallecieron por COVID en las últimas 24 horas en el estado de Zacatecas. Bueno, pues hoy vamos a ir prácticamente a la conversación con el abogado Arturo Nale. Antes le quiero dar a conocer una carta que nos hace llegar con la petición de darla a conocer el Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundaria en el estado de Zacatecas, Comité de Sector Cuarto, Guadalupe, comunicado 1 a la Sociedad de Guadalupe, Trancoso y Genaro Codina. Presente. Ante la indolencia y falta de sensibilidad del gobierno del Estado por no solucionar de manera urgente el problema en la falta de pago de nuestros compañeros activos, jubilados y pensionados, los agremiados al CITES hemos salido de nuestros centros de trabajo en solidaridad y apoyo hacia quienes ya están a casi un mes de no poder disponer de su pago para solventar las necesidades propias de toda familia. Callar o mantenernos en las aulas sin hacer algo al respecto es contrario a los deberes que como docentes promovemos en nuestras comunidades escolares en pro del bien común, pues en ellas enseñamos que la ciudadanía se debe organizar de manera colectiva y participar democráticamente para dar solución a problemas colectivos, pero sobre todo enseñamos a actuar en apoyo de las causas que requieren de nuestra solidaridad y en ese sentido que buscamos ser portadores de coherencia entre los ideales que promovemos y los actos que realizamos. Como trabajadores al servicio de la educación, exigimos que se cumpla la ley y nuestros líderes sindicales han realizado lo conducente para promover soluciones dentro de la sensatez y diplomacia. Pero cuando la solicitud verbal, la petición por escrito y las mesas de diálogo son insuficientes o las mismas no se llevan a cabo por desinterés del gobierno, es entonces que nuestro último recurso es hacernos notar como gremio fuerte que somos, y es cuando lamentablemente recurrimos a actividades que buscan voltear la mirada de aquel que se había mostrado cegado e indiferente ante la problemática, pero nunca lo hacemos con la intención directa de lastimar al pueblo, pues nos reconocemos como parte del mismo. Nunca será ni es el propósito de confrontar o lastimarnos pueblo contra pueblo. Es por lo antes dicho que solicitamos a nuestras comunidades escolares en lo particular y pedimos a toda la sociedad en general su comprensión, apoyo y respaldo, pues el maestro no se encuentra fuera de sus aulas por gusto propio, sino en exigencia del cumplimiento de la ley. Al participar unidos y en solidaridad por uno de nuestros compañeros agremiados, lo estamos haciendo por todos. Atentamente, CITES, Sector Guadalupe,
Zacatecas, 28 de septiembre del 2021. Pues atendida la petición que nos hacen los estimados maestros de telesecundaria. Abogado Arturo Unale, ¿cómo estás? Bien. ¿Sabes cuál es el colmo de un líder estudiantil, de un luchador social como el Oso Medina? El colmo es que viva en la Díaz Ordaz y que para llegar a su casa tengas que pasar por la Luis Echeverría, por la calle Luis Echeverría. Sí, ¿verdad? Qué parada. Sí, caray. ¿Y vives y duermes Pues es tranquilo que aquí? mucho, estoy tratando de convencer a los vecinos de que cambiemos el nombre, A ver, ¿verdad? te tengo que delatar, Luis. Sí, ¿verdad? La gente lo tiene que saber. Qué gran incongruencia. No puede ser que el Oso Medina viva en la Díaz Ordaz y para llegar a su casa entres por la calle Luis Echeverría. Oye, Sí, sí, una gran incongruencia. puedes doblar también por Martínez Domínguez y luego ya te sigues por Corona del Rosal hasta llegar a la Nazararo, por ejemplo, ahí. Marcelino García Barragán, todos, Es el colmo. todo el elenco. Tienes toda una vida aquí, ¿verdad? Sí, Toda una vida. toda una vida. Y tienes una biblioteca muy... Aquí huele a sesos. Huele a Vale. sesos en la biblioteca desordenada Sí, de Luis Medina. No vuelves a acomodar los libros de su lugar, ¿verdad? sí, no, Pero sí, lo las acomodado. hueles y vuelves a desacomodar. Sí, no, sí, no. ¿Tú puedes ordenar tu biblioteca? Ya, fíjate que la perdí. Mi Sí. biblioteca, en un cambio de domicilio, la perdí. Y te voy a decir una cosa, son muy bonitas, pero ya son obsoletas. La verdad es que aquí traes Aquí absolutamente traes todo, sí. absolutamente todo. Mis hijos me acaban de regalar un aparatito, como una laptop, una chiquitita, pero es un libro. Y compras los libros y ahí los almacenas todos. Y como si fuera libro, le das vuelta a la hoja. Tú ves el tipo de letra que quieres, le subes a la luz o le bajas a la luz. Si hay una palabra que no entiendes, le aprietas la palabra y te sale la traducción. Ese libro lo puedes, a ver, ahora lo quiero leer en inglés y te lo traduce. Una maravilla, una maravilla. Pero son muy bonitas las bibliotecas. Sí, porque ya pues, es que cuando pues esto es reciente, cuando empezamos a formar bibliotecas, mi generación tenía que escoger entre estrenar camisa o comprar un libro, Sí, ¿no? claro. Eran de esos tiempos, Yo compré mi primera enciclopedia en selecciones, de varias selecciones, y la pagué en un año. Cada mes Mm, iba al banco a pagar la mensualidad de la enciclopedia. fíjate, nosotros empezamos pagándole al Quijote, a Roberto Sí, Sánchez. Él viajaba a México con la lista de los libros que le encargaba a la raza, sí. porque no llegaban a Zacatecas hasta años después. Uno se enteraba que había aparecido un libro, Claro. tenía interés, o A viajaba a México encargarlo. o lo encargaba. Roberto Sánchez hizo Sí, cómo un no. tiempo importante ese servicio, pero con esa explosión de interés por la lectura que nace como consecuencia del 68 en Zacatecas, pronto Zacatecas se convierte en una ciudad con librerías como la de Esther Cárdenas, la librería de Esther Cárdenas y la librería universitaria que tuvo muy buena época cuando dirigió Indalecio Salinas, la del mismo Roberto Sánchez, atraían gente del norte, venían de Monterrey a comprar libros aquí, Sí. de Saltillo, de Torreón, Bueno, porque tenían mejor oferta. tú sabes dónde se abrió la primera biblioteca pública del estado de Zacatecas. Ahí donde habitas tú. Sí, señor. Ahí en el Palacio, en la Casa de la Mala Noche, la casa de Manuel de Rettegui. Ahí en la esquinita de Avenida Hidalgo y el Callejón de Beina, Yo esa con biblioteca 3,000 ejemplares. me la pasé allí. Sí, Yo la conocí, la abrió García la Salinas. usé mucho. Tatapachito. Sí, sí. Sí, Yo claro. esa biblioteca la usé mucho, ¿no? Era el señor Guerrero el que La atendía. nos hacía sentir en un templo, ¿no? Donde el libro era objeto reverenciado, ¿no? El Sí, silencio. claro. Ayer y antier conmemoramos los mexicanos la consumación de la independencia. El 27 de septiembre la entrada del ejército trigarante y el 28 de septiembre la firma del acta.
Sí, pero la independencia de México la juramos en Zacatecas antes de septiembre. La juramos el 5 de julio de 1821. ¿Sabes dónde? En mi oficina. Ahí. Ahí en la casa de la mala noche. Por cierto, me mandaron el acta, un acta preciosa. Tú sabes que ahí el doctor Enciso, Ujú. pues trabaja en el Poder Del 5 Judicial. de julio del 21. El 5 de julio de 1921, mira, nomás te leo tres renglones rapidito para no aburrir a tu amplio auditorio. En la muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas, capital de su provincia, a las 11 de la mañana del nunca bien plausible y siempre memorable día 5 de julio de 1821, previa citación del licenciado Domingo Velázquez, alcalde constitucional primero, y por preeminencia del empleo jefe político subalterno interno de esta provincia, reunidos ceremonialmente bajo su presidencia en el salón de la casa habitación del caballero Manuel de Retegui, como más adecuada por su extensión y decoración a la majestad del acto que se preparaba, el muy ilustre ayuntamiento, autoridades civiles, militares y eclesiásticas, plana de empleados de rentas públicas y crecido número de vecinos republicanos, el señor presidente y a continuación por el correspondiente orden, estas clases prestaron en manos del señor cura párroco Joaquín María del Valle, ante la sacratísima imagen de nuestro crucificado Salvador y tocando los libros de sus santos evangelios, juramento de no reconocer otra religión que la católica apostólica romana, obedecer y hacer obedecer el gobierno independiente con arreglo al plan del coronel Agustín de Iturbide. El 5 de julio de 1821 se juró la independencia de México aquí en la ciudad de Zacatecas, en el edificio que desde entonces, bueno, no desde entonces, desde 28. 1825, 25, nosotros tenemos 196 años en ese edificio. Porque Manuel de Rettig fue expulsado en el 28, el Él, dueño de esa finca. él Cuando salió los, corriendo cuando la guerra de independencia, agarró sus cosas, cuando dejó les, aquí un apoderado, uh-huh. se fue a su tierra y como Camelia la Tejana, nunca más se supo nada. Luego el apoderado que dejó vendió la casa al gobierno independiente, ahí se instala el Congreso Constituyente, ahí se expide la primera constitución, ahí se crea el Estado Libre y Soberano de Zacatecas, ahí protesta el primer gobernador, ahí se instalan los tres poderes, las primeras dependencias, todos estaban ahí en el Todo estaba edificio. ahí, exactamente. Incluso un tiempo estuvo el ayuntamiento. Y la Ahí, legislatura. los tres poderes. Ahí estaba el gobernador, ahí estaba la legislatura y ahí estaba el tribunal. Años después se compró la casa de enfrente, la del conde Santiago de la Laguna, y el ejecutivo se fue a la casa de enfrente, Uh-huh. o sea, al Palacio de Gobierno. No, el edificio que alberga el Poder Judicial del Estado es el edificio civil más importante de este Estado, históricamente hablando. Uh-huh. El más importante, el Salón de Plenos, que lo acabamos de renovar, por cierto. Ahora que vayas, te va a encantar, quedó muy, muy bonito. Oye, el bajo perfil del Poder Judicial durante el siglo XX, eh, supongo que está llegando a su fin. Debe llegar a su fin. Lo estamos intentando todos los días. ¿Por qué crees que estoy en tu programa? ¿Sí, verdad? Claro, mira, Hemos vivido en un país para el cual solo hay un poder. Estoy hablando de la cultura claro, cívica claro. de los ciudadanos. El presidencialismo donde el presidente era todo. El presidente era el legislativo, el presidente era el judicial y el presidente era el emperador. Y todos los demás, pues de bajo perfil, sí señor. ¿Qué horas son? Las que usted quiera. Los cocodrilos vuelan bajito, ya sabes, ¿no? No, no, pues eso ha cambiado totalmente. Pero quien se quedó rezagadito fue el Poder Judicial. El Congreso, o los Congresos, mejor dicho, tú lo sabes, tú has sido legislador local, tú has sido legislador federal. Los Congresos empezaron a asumir su papel y empezaron a cobrar importancia, relevancia, preeminencia
a incidir en la vida pública del país, pues no necesariamente con la reforma de Reyes Heroles, tal vez un poquito después, tal vez en el 88, ¿no? El primer Congreso Plural. Particularmente en los 90 empieza. Sí, 88, ¿no? Un poquito. Esa legislatura, pues donde el PRI ya perdió la mayoría absoluta y ya es una cámara muy, muy plural, cómo olvidar, cómo olvidar un poco antes las interpelaciones de Muñoz Ledo a Miguel de la Madrid, que esas son del 86, tal vez, ¿no? Esa de a Miguel de la Madrid sí es del 86. Sí, pero sí, yo creo que a Pero antes finales de los habían estado 80, Arnaldo Córdoba, sí, Rolando Cordera, Arnoldo sí, Martínez Verdugo. así, pero yo creo que a finales de los 80s, y ya no se diga en los 90s, sí, el poder legislativo empieza a ser un poder, se empiezan a acotar las facultades del En el Ejecutivo. 97 pierde la hegemonía el Sí, PRI. claro. Se empiezan a acotar las facultades del Ejecutivo, se empiezan a fortalecer las facultades del Poder Legislativo, se empiezan a crear los órganos constitucionales autónomos, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión de los Derechos Humanos en el 92, y luego todos los que sobrevinieron años después. Pero el Poder Judicial, volviendo al tema, se quedó retrasadito y es en años mucho más recientes cuando ya, por ejemplo, el Poder Judicial Federal, la Corte, empieza a ser una corte de adeveras, que incide de manera determinante en asuntos de la mayor importancia para la vida del país. Dialoga de tú a tú con los otros dos poderes, ¿no? Y le tira leyes al Ujú. legislativo y al presidente. Así es. Y se las declara inconstitucionales, o se las Ujú. declara violatorias de derechos humanos, o contrarias a los tratados internacionales. No, no, la Corte, el Poder Judicial de la Federación, eso es un poder de adeveras. Bueno, pues en Zacatecas estamos tratando de hacer lo propio, de que el Poder Judicial del Estado sea un poder que, así como ocurre en el plano nacional, también incida en la vida pública del Estado y que coadyuve al fortalecimiento de los equilibrios, de, de la división de poderes, sin entrar a un divorcio con los otros poderes. Ujú. No, no, en un marco de colaboración, en un marco de coordinación, en un marco de comunicación y máxime con los problemas tan severos que tiene el Estado. Estos problemas tan severos que los estamos viendo todos los días, todos los Ujú. días. El problema de la violencia, por supuesto, y ahora el problema brutal de las finanzas públicas, la quiebra de las finanzas públicas. Son problemas tan complejos que si no le entramos juntos, los tres poderes, los distintos sectores de la sociedad, todos Un tenemos que entrarle a... colapso institucional. No, 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 Luis, nunca visto, algo nunca visto, es muy lamentable. ¿Cómo te sentiste compareciendo ante el otro poder? Mira, es algo que yo se lo tengo no que reclamar, es algo que yo se lo tengo que agradecer al diputado Luis Medina Lizalde, que no sé si nos esté viendo. Cuando Luis Medina Lizalde fue diputado local, al calor de los cafés ahí en la Acrópolis con nuestro amigo Cuatzaman, elaboró una iniciativa de reforma constitucional que prosperó, que se aprobó, no sé si por unanimidad, no sé, por Unanimidad, sí, sí, unanimidad. sí. Bueno, en esa reforma, hace como 4 o 5 años tal vez, ¿no? Fue en el 18, Tal vez 17. fue en el 18, en la primer semestre del 18. Entonces hace 3 años. Hace 3 años se reformó la Constitución a iniciativa del Oso Medina para que, así como el Ejecutivo cada año va y rinde un informe al pueblo de Zacatecas a través de sus representantes, pues también lo haga el Poder Judicial. Hay quienes cuestionaron, hay quienes criticaron, hay a quienes no les gustó esa reforma, diciendo que viola la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Yo creo que no, yo creo que es un ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas y sobre todo es una magnífica oportunidad de que el Poder Judicial pueda informar a la sociedad de lo que hacemos, Sí. de cómo lo hacemos, de cuáles son incluso nuestros problemas, nuestras carencias, las condiciones en las que trabajamos. A mí me parece que fue y no porque estés aquí, la verdad me pareció Te cuento una, que hubo resistencia en el Poder Judicial ya lo sé,
de jueces Ya y lo sé, magistrados. ya lo sé. Lo vemos. No, yo la celebro. Lo sentían como algo que no era, como quería su orgullo. Así yo percibí. Sabes bueno, también tienes que entender, y lo entiendes perfectamente, el perfil. El perfil de los juzgadores. No en Zacatecas, sino en todos lados. Somos... Ahora, la palabra, sí, solemnes y conservadores en el buen sentido de la palabra. Sí, nos gusta la toga, nos gusta el mallete, el recato, la discreción. Un día le escuché a un juez una expresión, ay, un juez en un evento, una comida, pronunció un discurso y dijo, es que el juez no solo debe ser, debe parecer. Y ¿qué significa? Que debemos ser gorditos y peloncitos y con barba blanca. Sí, bueno, te repito, pues es una personalidad. ¿Y cómo viviste la experiencia hoy que rendiste tu informe este lunes? Bueno, es la segunda ocasión que comparezco a la legislatura a informar. Ya lo hice el año pasado y ahora es la segunda ocasión. Muy bien. Pues mira, la verdad es que ahí todos los diputados, o la mayoría son mis cuates, entonces me tratan muy bien. Y creo que pudimos sensibilizar a los integrantes de la nueva legislatura de la importancia que tiene el Poder Judicial de Zacatecas, de las enormes cargas de trabajo que tiene el Poder Judicial de Zacatecas, de los recursos con los que contamos, recursos humanos, recursos financieros, para poder llevar a cabo esta importante función, y de los recursos con los que no contamos para poder llevar a cabo algo que es fundamental hoy en día en Zacatecas y en todo México, la impartición de justicia. A ver, yo creo que uno de los principales reclamos justos, legítimos, válidos de la sociedad mexicana es el reclamo contra la impunidad. Los niveles de impunidad en Zacatecas son vergonzosos, en México, vergonzosos. No es posible que de cada 100 delitos que se cometen, solo se castigan 3. O sea, traemos una impunidad del 97% en México. ¿Qué pasa, no? ¿De quién es responsabilidad? ¿Qué parte de los qué eslabón falla en la cadena de la justicia? ¿O cuál falla más? ¿O dónde está el problema? ¿Es en la fiscalía? ¿Es en el juez? ¿Es en el sistema carcelario? Mira, creo que el primer gran problema que tenemos en el sistema, como tú bien le llamas, es la pérdida de la confianza de la sociedad en todas las instituciones que conformamos el sistema. La sociedad no confía, no le tiene confianza a las policías estatales, municipales, federales. Policía es sinónimo de corrupto, de arbitrario, la sociedad no confía en los ministerios públicos. La sociedad piensa que las agencias del Ministerio Público no sirven para nada, que si tú llegas y denuncias, tu denuncia se queda ahí archivada por los siglos de los siglos, en las gavetas de la agencia. La sociedad no confía en los abogados, en los defensores. La sociedad no confía en los jueces, piensa que los jueces resuelven a favor de quien tiene más dinero, de quien tiene más posibilidades de una defensa adecuada. ¿Y algo hay de eso, no? De vez en cuando. Pues mira, yo no conozco un caso en este momento. Tengo 6 años trabajando en el Poder Judicial y que yo me haya enterado de un juez. No, pero como fenómeno en México, digo. Sí, bueno. Casos de corrupción, ¿no? Bueno, el Consejo de la Judicatura Federal ha destituido jueces de distrito y magistrados de circuito últimamente. Es vergonzoso, ¿no? Pero en el caso de Zacatecas, Luis, mira, dicen que hay 2 cosas que no puedes ocultar en la vida, el amor y el dinero. Una persona enamorada se le nota de inmediato. Anda todo el día así en la baba, ¿no? Y una persona con lana, con dinero, tampoco lo puede ocultar. Le ven los zapatitos, el relojito, el coche, la casa donde vive, su nivel de gasto. O sea, no puedes ocultar el dinero. Tú agarra a un juez o a una jueza al azar
aquí en Zacatecas, en Fresnillo, en Calera, en Jerez, en Río Grande, en Sombrerete, en Ojo Caliente, donde quieras. Y nomás vele los zapatitos, y vele el reloj, y vele el coche, y ve la casa donde vive. No, no. En la honrosa medianía. Totalmente, además mal pagados, además mal pagados. Hace 12 años que no se incrementan los salarios de los juzgadores en Zacatecas. Toda una vida se ha dicho que toda la gente que tiene experiencia de litigar en otros estados, que aquí no están los niveles de corrupción de Jalisco, por ejemplo, Guadalajara. Claro. Que es una o la Ciudad de México. El Estado de México. Yo he litigado en la Ciudad de México, claro. Fíjate que lo comentábamos en la legislatura, antier que comparecimos, organizaciones civiles encargadas de revisar el tema de la justicia en el país, nos acaban de colocar en tercer lugar nacional en el índice de Estado de Derecho, solamente superados por Yucatán y Querétaro. No, Coahuila y Yucatán, perdón. Estamos en segundo lugar nacional en justicia penal, superados por Querétaro, y en tercer lugar nacional en justicia civil, el Poder Judicial de Zacatecas. Son buenos números. Hombre, muy buenos números. Digo, son para presumirse, por supuesto, pero no estamos conformes. Hay que aspirar a ser el primer lugar. Y en ello estamos trabajando. Ahora estamos trabajando en una reforma profunda al Poder Judicial de Zacatecas. El gobernador Monreal en su toma de posesión nos convocó a eso, a impulsar juntos una reforma profunda al Poder Judicial. Le tomamos la palabra al gobernador, pues estamos trabajando en ello. Yo espero en este mismo año, en este periodo de sesiones, poder presentar una iniciativa de nueva ley orgánica del Poder Judicial. ¿Eso incluirá la creación de judicatura? No, el Consejo de la Judicatura. ¿Tú no crees en eso? No, soy totalmente enemigo del Consejo de la Judicatura, por lo menos en Zacatecas, y te voy a decir por qué. ¿Vas a crear otro organismo para que administre el Poder Judicial? ¿Vas a crear burocracia? Digo, si nos sobra dinero, pues adelante, ¿no? Ya ves que estamos en jauja en Zacatecas. ¿Con qué ojos, Luis? ¿Con qué dinero vas a crear un organismo como un Consejo de la Judicatura para que administre el Poder Judicial? Además, si tú revisas cómo están conformados los consejos de la Judicatura, hombre, Luis, es una mentada de madre. Representantes del Ejecutivo y del Legislativo en los consejos de la Judicatura que administran al Poder Judicial. ¿Acaso nosotros intervenimos en la administración del Ejecutivo? ¿Acaso nosotros intervenimos en la administración del Poder Legislativo? Porque ellos van a intervenir en la administración. Eso sí viola la autonomía del Poder Judicial. ¿Y Eso qué sí. tan autónomo es el Poder Judicial? ¿Depende del gobernante en turno? No, mira, el Poder Judicial debe ser autónomo e independiente. Entendida la autonomía como la facultad, la atribución, la posibilidad de que de manera autónoma administre su presupuesto. La autonomía es un tema fundamentalmente presupuestal o económico. O sea, nosotros manejamos de manera autónoma nuestro presupuesto. Y la independencia es un atributo de los jueces. Los jueces deben ser independientes en el dictado de sus resoluciones. A un juez no le puedes decir que resuelva en tal o cual sentido. Ni siquiera se lo puedes sugerir. Eso sería violar la independencia de los jueces. La autonomía es del Poder Judicial. La independencia es de los jueces. Contestando tu pregunta, ¿qué tan autónomo es el Poder Judicial de Zacatecas y qué tan independientes son los jueces en Zacatecas? Bueno, pues somos tan autónomos que nosotros no tenemos consejo de la judicatura en el que participe ni el ejecutivo ni el legislativo. Administramos nuestro presupuesto de manera autónoma, totalmente. Cuando tenemos presupuesto, cuando hay recursos para administrar, ese es otro tema que si quieres ahorita lo platicamos. Y en cuanto a la independencia, Luis, nadie le puede decir a un juez, yo, el presidente del tribunal, ¿sabes cuándo le he dicho a un juez, oiga, le cargo este asuntito, ayude a mi compadre? De ninguna manera. De ninguna manera. Eso dice la ley, pero en la realidad... Yo no sé si hay alguien que le apriete ahí las costillas a un juez o a una jueza, pero yo en 6 años como magistrado y como presidente de sala y ahora como presidente del tribunal, yo sería incapaz de decirle a un juez, oiga, en este asunto dele palo a fulanito, no, de ninguna manera. Eso es violar la independencia del Poder Judicial.
Y no lo hace nadie. Además, no lo permitirían, ¿eh? No lo permitirían. Son jueces de carrera, ¿eh? Tú revisa el perfil de las juezas, de los jueces civiles, familiares, mercantiles, ahora de las juezas laborales, no se diga los jueces de control en materia penal, son jueces de carrera este, muy conscientes de su responsabilidad y de su facultad de resolver conforme a su criterio jurídico. Presupuestalmente, ¿cómo anda el Poder Judicial? Bueno, mira, el año pasado, Luis, el año pasado tuvimos un déficit de 52 millones de pesos. El presupuesto que nos autorizaron los diputados el año pasado no nos alcanzaba ni para los salarios, ni para pagar al 100% los salarios de los 1.113 servidores públicos que hay en el Poder Judicial. Traemos un déficit de 52 millones de pesos. Lo resolvimos en medio de la pandemia. Este año, 2021, ya tenemos un presupuesto con el que sí podemos pagar salarios. El presupuesto este año es de 585 millones de pesos. El 92% de esos 585 millones de pesos, el 92% se va en el capítulo 1000, pago de salarios e impuestos. Ahí se va. En salarios a secretarios auxiliares, proyectistas, actuarios, notificadores, secretarios de acuerdo, jueces, peritos, administradores, el 92% se va en el capítulo 1000. Aguinaldos, primas vacacionales, etc. El otro 8% se va en el gasto operativo, el pago de la luz, del agua, del teléfono, del combustible, de la papelería, el pago de rentas, ahí se va el 8%. ¿Sabes cuánto nos queda para mejorar, por ejemplo, las instalaciones, la infraestructura física de los 73 juzgados que tenemos en todo el estado? No nos queda nada, Luis. Acabo de recorrer todos los distritos, me eché una vuelta por todo el estado y, híjole, no te imaginas lo que me encontré. Te puedo poner muchos ejemplos, pero te voy a poner un ejemplo. El parque vehicular. El parque vehicular del Poder Judicial está conformado por 80 y tantos, casi 90 vehículos. Son vehículos que los utilizan fundamentalmente actuarios y notificadores. Andan en colonias, en comunidades, haciendo emplazamientos, diligencias, embargos. Bueno, pues la gran mayoría de ese parque vehicular son carritos compactos que tienen más de 10 años de antigüedad, con un kilometraje, ya te imaginarás. Un día funcionan y otro día no. ¿Sabes lo que me cuesta renovar el parque vehicular del Poder Judicial? ¿Con qué ojos, divino tuerto? ¿Con qué dinero? Y como están las cosas en este momento, pues peor tantito, ¿no? Imagínate, no hay ni para el salario de los maestros. Muy complicado. ¿Y cuáles son los blancos o lo más agudo de la justicia en Zacatecas? Es decir, ¿cuáles son los delitos? Bueno, déjame decirte que primero la carga de trabajo más importante que tenemos en el Poder Judicial no son los asuntos penales, son los familiares. Familiares. La materia familiar, no te puedes imaginar. Tenemos los juzgados saturados de asuntos del orden familiar. Tiene su lado positivo, ¿no? Pues Sería mira, más grave que fuera híjole, la principal carga lo penal, ¿no? es que debería ser lo penal. Debería ser, lo que pasa es que no nos está llegando. ¿Por qué? Pues porque no se judicializan los asuntos, se atoran en la fiscalía. O sea, hay muchos delitos, pero no se judicializan. No nos llegan. Entonces te decía, la materia familiar, divorcios, juicios de alimentos, reclamo de pensiones alimenticias, conflictos por la patria potestad, por la custodia de los hijos o la convivencia con los hijos, asuntos del orden familiar. Luego le siguen los asuntos del orden civil, fundamentalmente juicios sucesorios. Juicios sucesorios tanto testamentarios como intestamentarios. Luego le siguen los asuntos mercantiles, fundamentalmente juicios ejecutivos, ¿no? Incumplimiento de obligaciones económicas, el cuate que contrajo un crédito y no lo pagó, el cuate que contrajo una deuda y no la pudo pagar, y
pues el acreedor viene con nosotros para que le cobremos al que debe, para que le embarguemos sus bienes, etcétera. Y luego ya siguen los asuntos del orden penal. Y ahora, pues los asuntos laborales, que también ya todos los conflictos obrero-patronales tienen que dirimirse en el Poder Judicial. Se acabaron las juntas de conciliación y arbitraje. En materia penal, violencia familiar, abandono de familiares, que el señor que no paga una pensión alimenticia, ¿no? Es un delito. El robo, secuestro y homicidio, lesiones, daños en las cosas. Pues sí, son los delitos más socorridos. Déjame decirte que más del 90% de las sentencias que emitimos en materia penal son condenatorias, lo que demuestra que vienen bien integrados, bien armados, bien respaldados. Sí, pero el tema es que se está judicializando poco. ¿Por qué? Pues porque también hay que decirlo, Luis. Yo conozco muy bien la Procuraduría. Yo fui procurador casi 5 años. Y las fiscalías, no solo la de Zacatecas, todas las fiscalías están rebasadas, totalmente rebasadas, no se dan abasto. Investigar un delito. A ver, vamos a suponer que ahorita en la noche, terminando el programa, vienen y se meten a tu biblioteca y se llevan un libro maravilloso que vale un dineral, y además se llevan aquí las computadoras y los reflectores y todo el equipo tecnológico que tienes. Pues mañana vas a estar denunciando en la fiscalía, ¿no? Y la fiscalía tiene que venir a investigar. 1, quién se metió a tu casa y te robó. Encontrarlo al responsable. Y luego ya llevármelo a mí, al Poder Judicial. Eso es judicializar, lo que antes se llamaba consignar. Sí, nomás que me lo tiene que llevar con pruebas. Con pruebas, con fotografías, con videos, con testigos, con peritajes de que ese cuate es el que se metió a robar en la noche a la casa del Oso Medina. Investigar un delito. Bueno, pues ahora investigate 20 y tantos mil delitos al año que se denuncian en la fiscalía. No hay personal suficiente, ni policías investigadores suficientes, ni ministerios públicos suficientes, ni peritos suficientes, ni tecnología suficiente, por eso digo que están rebasadas. Y eso provoca pues que buena parte de los delitos que se denuncian, las denuncias ahí están en las gavetas, ¿no? Y el porcentaje que se judicializa no es el que todos quisiéramos. Entonces ahí está una buena parte de la impunidad con la que empezamos a hablar hace rato. Pero hay otra parte tal vez más importante, la llamada cifra negra, que son los delitos que no se denuncian. El 80% de los delitos que se cometen en México no se denuncian. ¿Por qué no se denuncian? Si a ti te roban ahorita en la noche aquí en tu biblioteca, ¿no vas a ir a denunciar? Pues mucha gente no. Ya me fregaron, ya ni modo. Además, ¿a qué voy a denunciar? Me van a tener ahí 2 horas para atenderme. Mi denuncia la van ahí a empapelar, no me van a hacer justicia. Voy a tener que contratar a un abogado y me va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Además, los de adentro están coludidos con los de afuera. O sea, la gente le tiene una enorme desconfianza a todos. Y en eso tenemos que trabajar, y por ahí va encaminada la reforma al Poder Judicial que estamos trabajando. Uno de los propósitos es justamente ese: recuperar la confianza ciudadana en nosotros. Y no hay que armonizar, hacer compatibles los cambios que ustedes impulsen con el área de la fiscalía, sino no hay que reformar como sistema el conjunto de leyes que desembocan en la aplicación de la justicia. Pues las leyes están bien, las leyes están muy bien hechas, y lo que nos sobran son leyes. A veces se piensa que hay una enfermedad que tú la conoces muy bien, que se conoce como la legislomanía. Creemos que haciendo leyes resolvemos los problemas, ¿no? Sí, que cambiar las leyes es cambiar la realidad. Exactamente, no, tenemos muchas leyes y bastante buenas. No, hay que aplicarlas, hay que respetarlas. La cultura de la legalidad, hombre. Afectar intereses poderosos. Sí, bueno, son muchas cosas, Luis. El tema de la cultura de la legalidad. O sea, no respetamos la ley. Somos una sociedad que
que pareciera que desprecia la ley. Te pasas el alto y te estacionas donde no debe ser y andas a exceso de velocidad y y tratas de no pagar impuestos y el tema de la cultura de la legalidad y tiras basura. Muy frágil. Sí, muy frágil. Y es un problema social. Es un problema social que nos involucra a todos. Y la leyenda negra del influyentismo en la justicia. Pues mira, la reforma judicial, su principal capítulo desde mi muy personal punto de vista es justamente el de la carrera judicial. La carrera judicial es justamente para evitar eso, el influyentismo y el nepotismo, para que a los cargos dentro del Poder Judicial asciendan o ingresen o permanezcan los servidores públicos en base a sus méritos académicos, a sus méritos laborales, y no porque son cuates o compadres del Oso Medina, de ninguna manera. Es la carrera judicial. Y tú te echas un clavado a nuestra ley orgánica, es una ley orgánica que tiene más de 20 años, y ¿sabes qué dice de la carrera judicial? Nada, nada. Pues por ahí estamos trabajando, la nueva ley orgánica. Que incluye a los magistrados. Incluye a todos, como dijo la Madre Superiora, a todos. A ver, es muy cuestionado, se ha cuestionado durante muchos años la forma en que se designan los magistrados. Que se integra, lo propone el Ejecutivo. El Ejecutivo integra una terna y luego de esa terna los diputados eligen a uno o a una. Creo que con mayoría calificada, si mal no. Sí, con mayoría calificada. Está bien, hay gente a la que no le gusta ese procedimiento. Está bien. ¿Y cuál propones? Se propone, hay mucha negociación política. Sí, sí la hay, claro. Presiones, chantajes. Cuotas. Cuotas. A ver, se van a elegir dos magistrados, pues uno para el PRI y otro para la Morena, ¿no? Sí, sí lo hay, sin duda. Está bien, pues hay que pensar en otra forma de designar a los magistrados. La carrera judicial. Por ejemplo. O la otra, a ver, en Estados Unidos eligen a los jueces, ¿eh? El voto. El voto universal, secreto. ¿Tú apoyarías esa propuesta? No estoy tan seguro. Me preocuparía que la gente eligiera ahí al más carita o al que tiene mejor rollo y no al más competente. Y nomás ve qué clase de alcaldes y diputados y senadores y gobernadores y presidentes. ¿Qué puntería tenemos? Imagínate que ahora estamos eligiendo de juez a un deja pensar. Alguien que le cae bien. A ver, imagínate que al rato estemos eligiendo de magistrado a un futbolista, porque fue un gran seleccionado nacional que hacía dribbling ahí con el esférico. No estoy tan seguro de llegar hasta ese punto, ¿no? De que los jueces, o en Estados Unidos hasta los fiscales, algunos fiscales son electos de esa manera. Sí, hay países que eligen a los tres poderes por la vía del voto. Y al fiscal, además, al juez. Mira, tal vez involucrar en el proceso de designación a los colegios de abogados, a las escuelas de derecho, no sé. O plasmar requisitos. A ver, actualmente, ahorita hay requisitos. Uno, hay requisito de edad. Hay requisito de profesión, hay requisito de antigüedad en la profesión y además dice no tener antecedentes penales, etcétera. Pero dice la Constitución que preferentemente debe ser de carrera, jueces de carrera, preferentemente. Es inconstitucional ese requisito. Es discriminatorio. Es discriminatorio. Entonces, pero sí creo que ustedes tienen facultad de iniciativa. Pero, sí, aunque también acuérdate que está el 116 de la Constitución General de la República, entonces también habría que mover desde el 116. Y déjame decirte que hay una iniciativa. ¿Sabes quién la está impulsando? De reforma al 116 constitucional que impactaría en los poderes judiciales de todo el país. La senadora Olga Sánchez, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero. Sí. Y mira, por ejemplo, ahí se está planteando un presupuesto mínimo para los poderes judiciales. Pero aquí yo tengo propuestas aquí, iniciativas, dejamos de reforma a la Constitución, que la legislatura no le dio curso. Sí, bueno, a ver Luis, tú y yo lo sabemos, pero a lo mejor muchos de quienes nos ven no lo saben. El Oso Medina y yo fuimos compañeros diputados federales.
en la 59 legislatura. En la 59. Nos tocó el desafuero de López Obrador, ¿te acuerdas? Y en esa legislatura yo estuve como secretario en la Comisión de Puntos Constitucionales. En esa comisión teníamos más de 1000 iniciativas de reforma constitucional. Más de 1000. Todos quieren meterle mano a la Constitución. Todos le quieren meter mano a la Constitución. Pero hay en todo, iniciativas de todo tipo, bueno. A la Ley General de Salud. ¿Te acuerdas? Cada No había martes sesión que no le metiéramos mano a la Ley General de Salud. no, No estaba más parchada que... O para proclamar el Día Nacional del Zurdo. ¿Te acuerdas? Oye, fue una buena legislatura. Sí. Nuestro líder era Pablo Gómez. Si Pablo Gómez supiera que vives en la Díaz Ordaz y que llegas por la Luis Echeverría, te dejaría de hablar. Sí. Que por cierto es diputado otra vez, Pablo. ¿Mande? Otra vez es diputado. No. No, fue en la legislatura que acaba de concluir. Perdió con Cuadri. Perdió en Coyoacán y con Cuadri, ¿no? Pues fíjate que el Congreso se perdió de uno de los parlamentarios más excelsos que ha habido en este país. Más brillante. En este país, Pablo Gómez. Todo el mundo guardamos silencio cuando él usaba la tribuna. No, Pablo es un hombre, es un tribuno nato. Fue buena bancada, ¿no? Sí, pues ahí compartimos curules con Margarita Zavala, Agustín Ortiz Pinchetti, con Ortiz Pinchetti, Tatiana, con Manuel Camacho Solís, con Tatiana Cloutier, con Miguel Osorio Chong, con Manlio Fabio Beltrones, con Socorro Díaz Palacios, que hace mucho que no la... ¿Qué sabes de Socorro? ¿Quién? Socorro Díaz Palacios. Socorro, supe de ella en Colima, está ya se ve muy avejentada. Le perdí la pista a Socorro. Sí, está residiendo en Colima. Sí, una buena legislatura. Gustavo Madero y Germán Martínez, que ayer se declararon ya independientes en el Senado, pues sí. Manlio Fabio Beltrones, Elvester Gordillo fue nuestra compañera, Alfredo del Mazo, padre. Miguel Ángel Yunes era mi presidente en la Comisión de Puntos Constitucionales. Bueno. Una buena legislatura. ¿Cómo valoras a Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte? Ayer anunció que abrió su cuenta en TikTok. TikTok, sí. Y dijo, ¿para qué abrió cuenta en TikTok? Para acercarse a los jóvenes. ¿Tú te hubieras imaginado eso en un presidente de la Suprema Corte? No, jamás. Pues déjame decirte que a mí me encanta. No, sí. Es un ministro innovador, es un ministro abierto a los medios, al debate, y además muy firme en sus convicciones y a mí me gusta. Doctrinario. Solamente ha cometido un error, y un error grave que le puede costar caro en su evaluación histórica. El haber pretendido quedarse 2 años más como presidente de la Corte, en contra de lo que dice expresamente la Constitución. Tengo la impresión de que no fue él. De que no pretendía eso. Yo creo que no encontró el modo de decir que no. Pues era muy simple. ¿Sabes cómo se dice que no? ¿Mande? ¿Sabes cómo se dice que no? ¿Así? No. A ver, dijo que no, pero se tardó 4 meses. No, muy mal. Pero creo que son más los aciertos que los errores. Ese es un error grave, serio, desde mi muy personal punto de vista. Lo digo a título personal, no a nombre del Poder Judicial de Zacatecas. Me parece que fue un error grave del ministro Saldívar, pero sus aciertos son superiores. Sin embargo, va a ser un hombre muy influyente todavía, ¿no? Sí, hasta claro. el 24. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Sí, por supuesto. Y es una esperanza de transformación del Poder Judicial. Por supuesto, ya. Bueno, el Poder Judicial acaba de sacar su nueva ley orgánica. Y déjame decirte que la que estamos trabajando nosotros, lo estamos haciendo revisando puntualmente lo que hicieron en el Poder Judicial de la Federación, para quedarnos con lo bueno y eliminar lo no tan bueno. ¿Cómo percibes ahora la relación con el Ejecutivo? ¿No hay obstáculos ya? Bien. Mira, ¿No hay la proclividad a meterse en los asuntos del judicial?
Pues mira, con Tello no. Tello fue muy respetuoso de la autonomía y de la independencia del Poder Judicial, lo tengo que decir. Muy respetuoso. Muy, muy respetuoso. Y con el gobernador David Monreal, pues mira, tiene 15 días y el pobre anda allá en México tocando puertas. Entonces, No tiene tiempo. yo espero que sea también un gobernador, por lo menos ya se comprometió para ello en su toma de posesión. Se comprometió a ser un gobernador respetuoso, así lo dijo, de la autonomía e independencia del Poder Judicial. Y si nomás fuera de palabra y él fuera el típico político invasivo, Pues, cacique, que trata de meterse donde la ley no lo faculta, pues mira, lo va a conseguir si nos dejamos. Evidentemente no lo vamos a permitir. La ley le ordena de manera, la ley orgánica vigente, y la que estamos trabajando lo volverá a señalar. La ley le ordena al presidente del Tribunal Superior de Justicia velar por la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Es mi responsabilidad. Yo no lo voy a permitir mientras sea presidente. Esa tranquilidad puede tener el zacatecano que si se diera el remotísimo caso, ¿verdad? Sí. El Poder Judicial sabría hacer valer su autonomía. Pues tú me conoces, sabes que no soy tan dejadito. ¿Te acuerdas que un día me subí allá a la tribuna y reventé contra la entonces gobernadora? Sí, si no subimos a tribuna. Pues te digo, no. Sí intercambiamos alguna vez, que otra vez no. Te digo, por eso te digo que no soy tan dejadito. No soy tan dejadito. Allá con los de Sonora, me acuerdo muy bien. Sí. Pero, Arturo, ¿tú cómo percibes deseable la evolución del Poder Judicial en Zacatecas? Es decir, ¿qué cambiarías de lo que está? Mira, tenemos que aspirar, no solo el Poder Judicial de Zacatecas, sino todos los poderes judiciales. Tenemos que aspirar a arribar lo más pronto posible a la justicia en línea. Tenemos que modernizar el Poder Judicial. Imagínate que tú puedas presentar tu demanda en línea o contestarla. Imagínate que tú puedas llevar a cabo una audiencia por videoconferencia, a distancia. Imagínate que puedas hacer notificaciones a través de correo electrónico o por WhatsApp. Imagínate que puedas firmar tus promociones utilizando la firma electrónica. Juicios en línea. ¿Ya sucede en alguna parte? Ah, por supuesto. Incluso en México, en algunos estados, han ido avanzando. Cuesta. Se requiere tecnología, se requieren recursos que no tenemos en este momento. Y conectividad en el territorio ya plena. A ver, Luis, te decía que acabo de visitar todas las casas de justicia. El primer problema con el que me topé es el Internet. Porque todas las casas de justicia se construyeron en las orillas de las poblaciones. Y ahí Telmex no ha llevado la fibra óptica. Entonces tenemos un Internet súper deficiente. Se nos cae cada 5 minutos el Internet. Entonces imagínate. Pero es a donde tenemos que caminar, es a donde tenemos que avanzar, a la justicia en línea, obviamente a la oralidad. Ya la oralidad opera en la materia penal, en la materia laboral. Bueno, pues también tenemos que ir a la oralidad en la justicia civil, en la justicia mercantil. ¿Estás satisfecho en el desempeño de la Escuela de Derecho? Ah, hombre, de la Escuela de Derecho de la UAS. Como formador de... Bueno, mira, la mayor parte de quienes laboran en el Poder Judicial son egresados de la UAS. Entonces yo te puedo decir que tenemos gente muy, muy valiosa y casi todos ellos, la gran mayoría, la enorme mayoría, egresados de la UAS. Entonces yo creo que la Escuela de Derecho de la UAS forma buenos abogados. Por lo menos los que laboran en el Poder Judicial. Buenos abogados. Sí, claro. Y fíjate que la Procuraduría me pasó lo mismo. También trabajé con muchísimos abogados y sobre todo abogadas egresadas de la UAS. Tengo la mejor opinión. La mejor opinión. Sí. En esa... ¿Qué sugerirías en la formación de los abogados que percibas como carencias que hay que cubrir? Hijo, vas a decir que me voy a ver muy, muy neoliberal, pero es la neta, Luis. El inglés y la informática. Hoy es importante que los abogados hablen inglés, y es muy importante que los abogados sepan manejar las computadoras y los programas y el Word y el Windows y el... ¿Será que yo traigo esa deficiencia? Cuando yo estudié Derecho, hace más de 40 años, pues no me dieron ni inglés
ni clases de informática. Estudié taquimecanografía, ¿puedes creer? En la secundaria. ¿No te tocó oratoria forense? No, no. Fíjate, en las antiguas escuelas eso se enseñaba. Sí. Lo útil que sería para ahora. Bueno, ahora en los cursos que imparte la Escuela Judicial tenemos, por ejemplo, argumentación jurídica. Argumentación jurídica, que quiero pensar que... Pero ahora con los juicios orales, la oratoria forense es fundamental. La escuela de Derecho tiene que incorporar, yo creo que algunas prácticas en ese sentido, ¿Y ¿no? sabes qué otra? También bien importante, Luis. Bien importante. Ética judicial. Ética judicial. Me tocó expedir el año pasado el Código de Ética y Conducta del Poder Judicial. Tenemos Código de Ética y Conducta. ¿Tienen ustedes instancias de complementación de la formación profesional, de fortalecimiento? Bueno, tenemos una escuela judicial extraordinaria. Acabamos de terminar un curso para secretarios auxiliares. Acabamos de terminar un curso para notificadores y actuarios. Hoy empezó el curso para proyectistas y terminando de proyectistas tenemos un curso para secretarios de acuerdos. Estamos por arrancar, ya tenemos el dictamen favorable de la Secretaría de Educación, estamos por arrancar una especialidad en Derecho Laboral, una especialidad en Justicia Penal para Adolescentes y una maestría en Derecho Familiar. Yo espero poder arrancar las dos especialidades y la maestría este mismo año, porque te repito, ya tenemos el dictamen favorable de la Secretaría de Educación. Nosotros acabamos de suscribir el convenio con el Consejo de Ética Judicial, estamos permanentemente con conferencias, con colaboración académica. La capacitación es permanente en el Poder Judicial, permanente, y además tengo problema de espacio. Cuando abrimos un curso lo abrimos con una capacidad, con un cupo, y siempre la demanda es superior. Hoy fui al informe de la presidenta del Triges, ¿y sabes qué nos pidió en su informe? Que los metamos a la escuela del Poder Judicial del Estado, a los cursos, a los funcionarios del Triges. Uriel Márquez Cristerna, presidente del Tribunal de Justicia de Justicia Administrativa, lo mismo. Oye, hagamos un convenio para que el personal que elabora nuestro tribunal se pueda capacitar en la escuela judicial de tu tribunal. Tiene mucho sentido, ¿no? Claro, claro. Y toda la capacitación desde el año pasado y pues, la hemos tenido que impartir en línea, obviamente, por el tema de la pandemia. ¿Cómo cubren los medios de comunicación la actividad judicial, en tu opinión? ¿Qué sugieres? Mira, no existíamos. Hablando de derecho, A ver, no existíamos, Luis. No existíamos. En los medios del Poder Judicial ni nos pelaban. Ni los medios nos pelaban, ni nosotros pelábamos a los medios. Bueno, ahí sí tengo que decirlo. He sido yo el culpable de que ahora no hay día en que el Poder Judicial no tenga un espacio en prensa escrita, en televisión, en radio, en redes sociales. No hay día que no estemos informando de nuestro quehacer. Tenemos una presencia en los medios de comunicación como nunca la había tenido el Poder Judicial. Ese es el protagonismo de Nale. No, es la apertura del Poder Judicial a la sociedad. Es el contacto que debe tener el Poder Judicial con la sociedad. Y es la obligación que tiene el Poder Judicial para con la sociedad de informarle y de rendirle cuentas. Eso sí lo tengo que decir con mucha satisfacción. Es algo que hemos venido a... La cobertura de los juicios de parte de los medios. No, fíjate que, bueno, el año pasado tuvimos que hacer las audiencias a puerta cerrada por el tema de la pandemia. Lo permite el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero tenemos presencia de medios solamente en casos muy, por ejemplo, algunos feminicidios que han causado gran irritación en la sociedad. Nos llegan los medios a las audiencias. En casos determinados. En juicios donde el imputado es un servidor público, ahí algún presidente municipal, ahí nos llegan los medios. Solamente en casos así muy escandalosos. Y el reporte de tendencias que puede reflejar un informe como el tuyo, en donde seguramente aparece los juicios. Vamos, está clasificado todo el trabajo de ustedes, la estadística, programas de derecho, la estadística, y eso permite análisis social, ¿no? Sí, claro. Pero mira,
no limitamos nuestra información a los juicios. También hacemos posicionamientos políticos. ¿Cuál es el posicionamiento del Poder Judicial en relación a los grandes temas que hoy por hoy dominan la agenda pública? ¿Cuál es el posicionamiento político del Poder Judicial respecto a los niveles de violencia que sacuden a Zacatecas? ¿Cuál es el posicionamiento político del Poder Judicial respecto a la crisis financiera que nos impacta a todos, incluido por supuesto al Poder Judicial? Entonces también hacemos posicionamientos políticos y eso es algo totalmente novedoso. ¿Y debaten los magistrados? Sí, claro. ¿Se reúnen y debaten la agenda pública? Sí, claro. No debatimos la agenda pública, pero sí Los grandes temas de la sociedad. fíjate que eso es algo que hay inercias que también es difícil cambiarlas. Si tú por ejemplo, las sesiones del Pleno, y el Pleno sesiona por lo menos una vez al mes, por lo menos. Las sesiones del Pleno son públicas. ¿Y sabes cuándo tenemos público? Nunca. Y si tú revisas los asuntos que tratamos en las sesiones del Pleno, son básicamente, en más de un 90%, asuntos de personal. Licencias, incapacidades, cambios de adscripción, recategorizaciones, asuntos de personal. Burocráticos. Sí. Ahora nos estamos reuniendo a trabajar con el tema de la reforma. Por fin estamos debatiendo y discutiendo y no te imaginas qué padre se ponen esas reuniones. Nos peleamos ahí, unos a favor, otros en contra y finalmente estamos consensando artículo por artículo, renglón por renglón, fracción por fracción. Y son debates que no te los imaginas. Pero por fin lo estamos haciendo. Yo ya estaba verdaderamente harto en todas las sesiones del Pleno estar viendo si el intendente de Ojo Caliente lo mandamos a Loreto y si... Híjole, creo que el Pleno debiera debatir otras cosas, ¿no? Pero son inercias que no es tan fácil cambiarlas de un día para otro. Eso atraparía el estudiantado de derecho Claro. al foro, ¿verdad? Mira, además nuestro salón de plenos, te decía hace rato cuando iniciamos la plática, es el edificio más importante del Estado, históricamente hablando. Y nuestro salón de plenos es una belleza de recinto. Sería muy bueno que los estudiantes de Derecho nos acompañaran para que se les fortalezca su amor a la vocación. Además, los que pasaron por ahí, ¿no? Claro, hay grandes personalidades claro, de sí, la historia decimonónica, sí, ¿no? por supuesto. Fíjate que me acaban de mandar una fotografía hace ratito, una fotografía de ahí, del Palacio de la Mala Noche, tomada en 1961, justamente el año que nací. Mira, me la acaban de mandar ahorita. El 71. 61. ¿Quién está? López Mateos, en el balcón ahí de mi oficina. Sí. Ahorita la ponemos en 61. 1961, el presidente López Mateos. Y yo por ahí andaba, estaba en la primaria. Fíjate. Él recorrió la avenida Terreón, agarró por Telegro, era por la avenida Hidalgo. Porque bajó por ahí bajaba por Quebradilla o qué? Sí. Es una foto preciosa. Sí. Él iba en un carro descubierto, pero era aclamado, Entonces, sí, un presidente carismático, de origen zacatecano, sus abuelos de Tlaltenango. Descendiente de los Sánchez Román. Hoy lo platiqué justamente con el licenciado Ramírez, con el cronista. Él me mandó la fotografía. De cepa muy liberal. Sí, cómo no. Decían que era guatemalteco, ¿te acuerdas? En Guatemala. Que era Bruno Traven, quién sabe qué tal. Autor de la rebelión de los colgados. Sí. Y pues él siempre fue en ese sentido. Pues Arturo, ha sido muy grata esta conversación. Pues nos encanta el chisme. Sí, ¿verdad? Ya se fue la hora, ¿De veras? Hoy no dimos ninguna noticia, pero valió la pena. Mira, qué bueno que no dice ninguna noticia, porque todas son malas noticias, Luis. Sí. Está muy deprimido el Estado. Sí. Hasta como tenemos como un sentimiento de derrota, ¿no? Ayer
platicaba con unas niñas reporteras muy lindas y me preguntaban, oye, ¿usted qué cree que necesita Zacatecas ahorita? ¿Qué requiere? ¿Sabes qué les dije? Alegría. Zacatecas necesita alegría urgentemente. Sí. Alegría. Recobrarse el ánimo colectivo, ¿verdad? Recobrar qué buena expresión. Te la voy a plagiar. Recobrar el ánimo colectivo. Sí, está deprimido, está triste el Estado. Andamos mal, pero esto va a mejorar, esto va a cambiar, tenemos que ser optimistas y pero no es un asunto de fe. Hay que trabajar en ello, hay que sumarnos, todos podemos y debemos hacer algo. A echarle muchas ganas. Bueno, Arturo, pues espero, ya sabes, el caminito. Sí, te llegas a la Díaz Ordaz, te metes por Luis Echeverría, volteas en Alfonso Martínez Domínguez, luego por Marcelino García Barragán, hasta llegar a Miguel Nazararo. ¿Cómo? No, qué barbaridad. ¿Cómo vives Puro aquí? ídolo, ¿eh? ¿Cómo vives aquí? Sí, no. Y creo que la colonia de Juntos es la Corona del Rosal, ¿no? Sí. Que lo sepa Pablo Gómez y te deja de hablar. Historia, ¿no? Sí, no. Hoy se murió Sócrates. Me corre. ¿Mandé? Se murió Sócrates Campos Lemos. Se murió Sócrates Campos Lemos. Estuvo aquí en Zacatecas. Sí, lo conocí yo también. Tuvimos relaciones muy ríspidas, debo reconocerlo. Fue muy polémico. Dijeron, el comité de huelga dijo que se había vendido al gobierno. Y no le permitimos entrar a la universidad a dar una conferencia. Mi buen amigo José María Pino Méndez le invitó a dar una plática y llegamos los vándalos y le evitamos, ¿no? ¿A Sócrates? Sí, se acaba de morir la semana pasada. Se murió Sócrates Campos Lemos. Sí, pues creo que ya eres el único que quedas. ¿Mandé? ¿Ya eres el único que quedas? No, todavía. Ya te andan revoloteando los opilotes. Cabeza de vaca. Se fue. No, pues es la generación 68 ya está en las últimas, ¿no? Sí, claro. Ahí anda uno que otro todavía, ¿no? De todo el país. Sí. Pues Garí, ¿cómo se llamaba? Garit, ¿cuál será? que también murió. Liderazo. Pero el otro, Garín, Álvarez. Álvarez, él fue muy amigo mío. Raúl Álvarez Garín. Para mi gusto, ese fue el gran líder del movimiento Era un gran amigo mío, Raúl Álvarez Garín. Luis Tomás, él vivió aquí, Cervantes Cabeza de Vaca. Sí, cómo no. Él era estaba en agronomía, ¿no? ¿Dónde? En agronomía. En agronomía. No, pues esa generación ya. Y Sócrates, pues fíjate, yo pensaba que iba a desatar muchos comentarios, pero pues no. Hubo juicios muy duros hacia él. Muy duros sobre él. Él vivió con eso. Y con el paso del tiempo, pues uno se pregunta, no sabe las circunstancias, ¿no? Sí, yo lo conocí en Hidalgo. Cuando trabajé en Hidalgo, allá me lo presentó Murillo Karam. Era amigo de Murillo y él me lo presentó y nos tratamos. Sí, pero ya eres el único que quedas. Siempre le persiguió ya los dinosaurios de aquella época. Pues a lo mejor te has salvado por vivir donde vives. O sea, estoy bien disfrazado. Oye, gracias por la invitación. No, gracias Arturo Nale, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Siempre es muy grato conversar contigo. Lo mismo digo, Luisito, nos entendemos muy bien. Sí. Nos entendemos muy bien. Claro que sí. Fíjate, tan gordos que nos caían los dinosaurios y ahora tú y yo somos los dinosaurios. Ya somos dinosaurios. Sí, ¿verdad? De veras, ¿eh? Sí, ya. Sí, ya nos dicen la vieja guardia en la universidad. Sí. Y el otro día vi que alguien se refirió a mí, un texto, uno de los de la vieja guardia, Luis Medina Lizalde. Ayer las niñas que te comentaba ahorita, con las que platiqué, me decían, no, es que usted es un viejo lobo. Dije, mire, no sé qué me ofende más, si lo de viejo o lo de lobo. Sí, ya empiezan a vernos viejos, fíjate, ¿sabe por qué será? Pues muchas gracias. Al contrario, Luis. Y mañana estamos aquí a las 8 en punto, hablando en vivo y en directo. Pase una grata noche. Pues